Un águila quedó atrapada en cables eléctricos. El tiempo se agotaba. Si no la liberaban a tiempo, podía ser su fin. Cada segundo contaba, y un equipo de rescate tenía solo una oportunidad para salvarla. Lo que comenzó como un día cualquiera, se convirtió en una misión de vida o muerte. Una llamada de emergencia llegó a la central de rescate, pero lo que encontraron fue mucho peor de lo que imaginaban. Cuando llegaron al lugar, la escena era escalofriante. Una majestuosa águila, símbolo de libertad, estaba suspendida en el aire, atrapada en una trampa mortal. Sus alas estaban inmóviles, sus garras aferradas a los cables, y un solo movimiento en falso podía acabar con su vida. El viento soplaba con fuerza, los cables crujían, y lo que harían a continuación definiría su destino. ¿Lograron liberarla antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podrán salvarla antes de que sea demasiado tarde? Mira hasta el final, para descubrirlo. Los rescatistas analizaron la situación, pero lo que vieron los dejó helados. El águila estaba atrapada en un enredo mortal. Sus garras estaban aferradas a un cable de alta tensión. Sus alas parcialmente extendidas, pero inútiles ante el peligro. La electricidad podía recorrer su cuerpo en cualquier momento y acabar con su vida en un parpadeo. Pero eso no era lo peor. El viento comenzaba a aumentar. Cada ráfaga sacudía los cables, y con cada sacudida, el águila se agitaba más. Intentaba liberarse, pero en su desesperación, solo lograba enredarse más. Sus garras resbalaban, su cuerpo se inclinaba peligrosamente, y un solo movimiento en falso podía sellar su destino. El equipo sabía que tenía que actuar de inmediato. No había margen para errores. Si el águila entraba en pánico, sus aleteos descontrolados podían provocarle fracturas, o peor aún, un choque eléctrico fulminante. Pero acercarse era casi imposible. La corriente seguía activa, y cualquier intento descuidado convertiría el rescate en una tragedia. De pronto, un chispazo iluminó el aire. Una pequeña descarga recorrió los cables, como una advertencia de que el tiempo se agotaba. Un segundo más, y todo podía salir mal. El líder del equipo tomó una decisión extrema. Miró a su compañero y asintió. Solo tenían una oportunidad, y sabían que si fallaban, no habría segunda vez. El viento sopló con más fuerza. El águila lanzó un chillido, su cuerpo se inclinó peligrosamente, y en ese momento, uno de los rescatistas se lanzó al vacío, sujetado solo por una cuerda, en un intento desesperado por alcanzar al ave. El tiempo pareció detenerse. El águila y el rescatista quedaron cara a cara, a centímetros del peligro. Solo una pregunta quedaba en el aire. ¿Llegaron a tiempo o el destino ya estaba escrito? Trazaron un plan, pero sabían que cualquier error podía ser fatal. No había margen para equivocaciones. Usarían una grúa hidráulica para llegar hasta el águila, pero el acercamiento debía ser lento, preciso, calculado al milímetro. Un movimiento en falso, y todo se vendría abajo. El viento seguía aumentando. Cada ráfaga hacía que los cables se balancearan como trampas mortales. El equipo se mantenía en silencio, sus respiraciones contenidas, atentos a cada detalle. El especialista en aves rapaces tomó la delantera. Era el único que podía intentarlo. Sabía que el águila, aterrada, podía atacarlo en defensa propia. Podía desgarrarle la piel con sus garras afiladas en un intento desesperado por huir. Pero él también sabía algo más. Debía transmitirle confianza. Debía hacerle sentir que no era una amenaza. Cada segundo era crucial. La grúa avanzaba centímetro a centímetro, mientras el especialista extendía lentamente una mano enguantada. Pero entonces, ocurrió lo que todos temían. El águila, sintiendo la proximidad de algo desconocido, entró en pánico. Sus alas se agitaron con fuerza, su cuerpo se retorció, y la tensión en los cables aumentó peligrosamente. Un sonido metálico y tenso vibró en el aire. Algo estaba a punto de romperse. Los rescatistas intercambiaron miradas llenas de alarma. Si el águila seguía luchando así, no solo podía enredarse aún más, sino que también podía provocar un cortocircuito. Un chispazo era suficiente para encender un fuego, o peor aún, para que la electricidad la recorriera en un instante fatal.
El líder del equipo sintió la presión sobre sus hombros. No había tiempo para dudar. Tenemos que inmovilizarla antes de intentar soltarla, ordenó con firmeza. El especialista se preparó. Sabía que tenía una oportunidad. Solo una. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. El águila lanzó un chillido. La grúa seguía avanzando. Los cables crujieron amenazadoramente. Y entonces, en el instante decisivo, todo pendió de un hilo. ¿Lograrían contenerla a tiempo? ¿O sería demasiado tarde? El rescatista tomó aire y en un solo movimiento lanzó la manta sobre el águila, cubriendo su cuerpo con precisión. Por un instante, el animal se quedó inmóvil, sorprendido por la oscuridad repentina, su instinto de lucha congelado por la incertidumbre. Pero el peligro aún no había pasado. Ahora venía la parte más difícil. Sus garras seguían completamente enredadas en los cables. No bastaba con cubrirla, debían liberarla sin provocarle daño. Cada alambre que la sujetaba era una trampa letal, y cualquier error podía fracturarle un ala, o hacer que la electricidad encontrara un camino directo hacia su cuerpo. El viento soplaba con fuerza, balanceando la grúa y dificultando la maniobra. El equipo trabajaba en absoluto silencio. La tensión era insoportable. Cada corte debía ser exacto. Las tenazas se cerraban con precisión quirúrgica, cortando un cable a la vez. Pero si el águila se movía bruscamente en el momento equivocado, podía sufrir un daño irreparable. El especialista sentía el peso de la responsabilidad en sus manos. Sus músculos estaban tensos, su respiración entrecortada. Cada segundo se alargaba como una eternidad. «Queda uno», susurró el líder del equipo. El último cable, el que mantenía atrapada una de sus poderosas garras. El más complicado, el más peligroso. El rescatista tomó aire nuevamente, fijó la vista y con un movimiento firme, ¡clic! El último corte. Por un breve instante, el mundo pareció detenerse. El águila permaneció inmóvil bajo la manta, hasta que poco a poco sus garras se relajaron. Sus músculos dejaron de estar tensos. Estaba libre. El equipo soltó un suspiro de alivio. Algunos celebraron con una sonrisa. Otros se quedaron sin palabras. Pero la misión aún no había terminado. El águila seguía en sus manos, débil, exhausta, pero con vida. Ahora, el siguiente desafío era asegurarse de que pudiera volver a volar. Porque un rescate no termina cuando el peligro desaparece, sino cuando el animal vuelve a surcar los cielos. El águila estaba a salvo, pero aún necesitaba atención médica. Su lucha por liberarse y el tiempo que pasó atrapada habían dejado secuelas. Sus alas estaban rígidas, sus garras marcadas por la presión de los cables, y su respiración aún era pesada. Sin perder un segundo, la llevaron a un centro de rehabilitación especializado. Allí, veterinarios y expertos en aves rapaces examinaron cada centímetro de su cuerpo, buscando señales de fracturas o daños internos. Afortunadamente, solo tenía heridas leves y un profundo agotamiento. Sus músculos estaban tensos, sus plumas ligeramente chamuscadas por la fricción con los cables, pero su espíritu seguía intacto. Pasaron días de observación y cuidados. La alimentaron, la hidrataron, le dieron espacio para recuperarse en un ambiente seguro. Día tras día, el águila comenzó a mostrar señales de mejoría. Primero movió sus alas con más confianza, luego intentó saltar a una percha y finalmente desplegó sus poderosas alas en un vuelo corto dentro del recinto. Era la señal que todos esperaban. El momento de su liberación había llegado. Los rescatistas la llevaron a un campo abierto, lejos de la ciudad y sus peligros. Allí, rodeados por la naturaleza, se prepararon para darle una segunda oportunidad. El rescatista que la salvó la sostuvo una vez más, pero esta vez no para calmarla ni protegerla, sino para devolverle su libertad. Por un instante, el águila simplemente los observó. Su mirada era intensa, profunda, como si entendiera todo lo que habían hecho por ella, como si supiera que, gracias a ellos, estaba viva. El viento soplaba suavemente cuando la soltaron. Por un segundo, el águila miró al rescatista, como si entendiera.
Luego, con un poderoso batir de alas, se elevó. Libre. Otra vez. Sus plumas doradas brillaban con la luz del atardecer, reflejando el sol en cada movimiento. Volaba alto, libre, como si celebrara su regreso a casa. El equipo la siguió con la mirada hasta que desapareció entre las nubes. Habían cumplido su misión, y aunque no recibirían aplausos ni reconocimiento, sabían que habían cambiado una vida. Este rescate nos recuerda que cada vida importa, y que con la ayuda adecuada, incluso las criaturas más majestuosas pueden tener una segunda oportunidad. Si alguna vez ves un animal en peligro, no dudes en actuar. Llama a los expertos, pide ayuda. Su vida puede depender de ello. Y tal vez, con tu acción, le des la oportunidad de volar libre una vez más.